Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde después van a ver esta entrevista. Es en ocasión de Grito de Mujer 2026, que la temática de este año son las niñas y las mujeres migrantes. Estamos acá. eh, eh, con una amiga bueno, de aventuras literarias, etcétera, 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 de conferencias y un montón de cosas, que se llama Diana Guimarães Cruz. Ella es de Puerto Rico, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos, fue docente ahí. Y también ahora está viviendo en México. Si bien ella no se considera migrante al 100, pero bueno, tampoco está en su país de origen, así que vamos a hacerle algunas preguntas que tiene también que ver un poco con su profesión. O sea, vos te fuiste de joven de Puerto Rico a Estados Unidos. No sé si ya te fuiste con estudios o estudiaste allá. Es una de las preguntas que te quiero hacer. Y la otra es, si tuviste en contacto con tantas chicas migrantes y vos sentiste que en algunas hubo frustración, que hubo ese sueño americano que no se cumplió, ¿cómo es todo eso a la hora de a lo mejor tampoco saber el idioma? Bueno, todas esas cositas que vos a lo mejor me podés aclarar un poquito más. Así que Sí, bienvenida, sí, Diana. sí, sí. Yo cuando me fui a Estados Unidos me fui a terminar una maestría y hacer un doctorado porque fui becada. O sea, y yo migré ciertamente porque me moví. Y migrar es moverse, ¿verdad? Yo migré ciertamente, pero migré en unas condiciones muy favorables porque yo iba con una beca de una universidad de prestigio, una beca que me cubría todos mis estudios, y que encima me daba un pequeño estipendio para vivir. Y para mí, pues claro, era una gran oportunidad que yo no podía dejar pasar. Y como señalas muy bien, yo he migrado, ¿verdad? Desde los 27 me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría y mi doctorado. Ahí trabajé, como señalaste muy bien, fui docente por 34 años. Y después yo viví un año en España. Tuve un hiato de un año en España haciendo investigaciones para mi tesis doctoral. Y como señalaste muy bien, llevo 8 años en México. Pero estando en Estados Unidos, ¿verdad? Para el tema de otros migrantes, ¿no? Estando en Estados Unidos, primero en Massachusetts, que yo fui a la universidad ahí, yo conocí a través de la iglesia, porque yo pertenecía a una iglesia, vamos a decir, yo era mormona en ese tiempo, fui 10 años ahí, y era miembro de esa iglesia, y como miembro de esa iglesia nos correspondía ayudar a los migrantes. Y yo vi mucha mujer joven sufrir porque tenía que tener 2 y 3 trabajos, sufrir porque no tenían papeles, sufrir porque quizás su única oportunidad de legalizar su estatus, ¿verdad? Era casándose con un hombre que a lo mejor querían, a lo mejor no querían, pero era la forma de casarse con un ciudadano de Estados Unidos para tener papeles y poder reglamentar sus papeles. Eso la gente lo ve como fácil, pero no lo es. Para una persona migrante, como señalabas muy bien, que no sabe el idioma, que no conoce las costumbres, que estas leyes migratorias en Estados Unidos cambian de día a día casi. Ahora con el presidente Trump han cambiado de nuevo, ¿no? Entonces, para esas pobres mujeres que no dominaban el idioma, que no tenían sentido de cómo es el asunto legal en Estados Unidos, ¿no? Eh, que además eran despreciadas porque no hablaban inglés, eh, o hablaban muy poco, ¿verdad? Despreciadas también por su color, porque yo trabajé con muchas mujeres de Guatemala y mujeres del Salvador, que era la crisis, ¿verdad? Por la guerra de Guatemala y El Salvador, las guerras ahí. Entonces, ellas no venían en la situación que fui yo. Yo fui altamente privilegiada y yo era ciudadana puertorriqueña. Al ser ciudadana, perdón, estadounidense, al ser ciudadana estadounidense, yo iba con un estatus legal, yo iba con papeles, yo podía aspirar a cualquier universidad y a cualquier empleo en los Estados Unidos, como tú dices, para lograr el sueño americano, whatever that is, pero tenía más opciones, ¿verdad? Yo no me podía poner en el lugar de ellas. Sí, la iglesia los ayudábamos, las orientábamos, les dábamos
clases de inglés, buscábamos contactos con abogados para ayudar a ellas a empezar su proceso legal. Pero es terrible vivir en un país sin papeles, pensando que vas a ser perseguido, que vas a ser deportado, que después de todos los sacrificios que hiciste por entrar, a lo mejor te echan. Y hoy en día, si te deportan por 15 años, no ni uno ni dos. O sea, pagas una, porque lo consideran un delito grande, llegar sin Y papeles. Así que pero vos decís que esto esta vida de también estas mujeres era como al borde del límite, vamos a ponerlo así. y esto fomenta abusos del poder no sé, de la policía o de eso, fomenta abusos. Claro, desde luego, desde luego. Y de los hombres mismos, porque Mm, se pueden casar contigo, pero tú no conoces, bueno, para empezar, a lo mejor cómo te comunicas bien con esa persona. claro, claro. Número dos, si esa persona, pues, puede ser un ser humano muy bueno, como puede ser un ser humano que Mm, entienda que la mujer es un objeto, una propiedad, mm. una mercancía, ¿no? O Entonces, hacerla trabajar como o ponerla a prostituta, sí, trabajar como su cocinera, ¿no? O sea, la mujer podría ser como la sirvienta, ¿no? sí. No una esposa de igual a igual, sino una Ujú. sirvienta, ¿no? Y eso es muy duro para ellas. En el tiempo que yo viví en Massachusetts, no había esa persecución que yo veo hoy día, Ujú, ni la persecución que yo vi cuando me fui de Estados Unidos y me vine a vivir a México. No ujú, había llegado a ese punto tan álgido como está hoy día, mm, pero sí había mucho prejuicio. Otras personas las veían como personas que hablaban mal en inglés, que por qué no hablaban inglés, que estaban abusando del sistema y las maltrataban, ¿no? ujú. Y tenían que aspirar pues a trabajos que de criadas, de niñeras, en el mejor de los casos. Y cuando fuiste profesora, ¿fuiste docente de alguna chica así, bueno, migrante en condiciones? Sí, fui profesora de muchas chicas migrantes, Ujú, muchas y muchas que habían inmigrado, ¿no? Muchas que estaban en los procesos legales de conseguir los papeles y fue por ellas que yo me enteré. Y una cosa muy fascinante, Marcela, es que nosotros en Puerto Rico, a nosotros vamos a decirlo, se nos impuso la ciudadanía estadounidense por ser colonia de Estados Unidos, ¿no? ujú, Eh, y cuando yo llegué a Estados Unidos y vi a estas mujeres, ellas me envidiaban porque yo era ciudadana y me lo decían. Es que usted no lo entiende porque usted es ciudadana. Y ujú, yo decía, fíjate tú cómo es la perspectiva. Para nosotros es una imposición, ¿verdad? Porque se impuso en 1917 básicamente para llevar a los hombres a la guerra. Para ujú, ellas era una aspiración claro. ser ciudadanas. Y muchas de ellas me lo decían. Ujú, Muchas de ellas también, yo tuve estudiantes que no solo tenían que tener un trabajo, dos, ellas eran las traductoras de sus madres, de sus hermanitos. Ellas a veces, chicas de 20 años, jovencísimas, eran casi la que estaba a cargo de la familia, claro. porque era la que se envolvían mejor. O sea Ujú, que tenían una carga sobre sus hombros muy fuerte. Por un lado, tratando de estudiar para mejorar su situación, ¿verdad? Económica, ujú, socioeconómica, y por otro lado, que si llevo a mi madre al médico, profesora, tengo que traducirle, que si tengo que sacar otro empleo para mantener a mi hermanito, ujú, ahora vamos a traer a mi hermanito porque van viniendo poco a poco, encima las familias quedan divididas, ¿no? Y tú ves este drama, que a veces pueden venir unos primero y otros después. Y ujú. entonces ellas tienen que trabajar para ver si traen al hermano, si traen un abuelo, no sé. Era una vida muy complicada. Yo no entendía cómo ellas podían con tanto, pero Ujú, supongo que es el anhelo de superación del ser humano, ujú. las chicas. Y entonces, Sí, enfrentar riesgos o como te dije, puede salir bien como puede salir mal, ¿no? O sea, no, nada les aseguraba de que podía salir bien toda esa aventura. Yo he entrevistado muchos casos. Cuando en marzo los vaya poniendo, si querés, son todos más o menos de 30 minutos, anda mirándolos y hay casos
como vos decís, que fueron seguras, que fueron a lo mejor conociendo el idioma, otras que se les hizo Pero imposible. muchas no conocían Mm, nada, ni siquiera cómo es la vida en Estados ujú. Unidos. Bueno, Porque tenían la visión, por ejemplo, de las películas claro, y la vida no es como en las películas. claro, hace poco una señora cruzó con dos nenes y embarazada de un tercero porque el marido estaba allá. Ese también es un caso muy interesante de esta señora que pudo enfrentar un montón de cosas. O sea, bueno, que ella, cuando yo, al terminar esta entrevista, yo te voy a preguntar qué consejos le das, más que nada a las niñas y mujeres, porque yo calculo que debe ser un poco más complicado, ¿no? Este, mm, ella me decía que ella no sabía, ella lo hizo hace 26 años esto, no sabía si ahora lo hubiera hecho, eso de cruzar el río con dos niños y embarazada. Sí. Que en ese... Hoy en día, eso en una época se venían muchos por el río. Hoy en día todavía es bueno, bueno, no más, pero es otra dificultad, porque entra por el desierto. Ujú, Ese desierto están expuestos a todo, están mm, expuestos a los coyotes. Hoy en día también, con el tema del narcotráfico, mm, es un problema porque los narcos están controlando a los coyotes ujú. y los narcos en ese, no sé cuánto verdadero es esto, pero esto es lo que me cuentan, ¿no? En esa instancia que tú tratas de entrar, te pueden querer reclutar o te Ujú. pueden querer Sí, traer sí, 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 para sí, su mercado, ¿no? sí, sí. Y entonces recuerda que el tráfico de drogas está vinculado con el tráfico de armas y el tráfico de seres humanos, donde Sí. las mujeres son las más que sufren. ¿Eh? Incluso Entonces, de esa, órganos. Hubo una época que se decía que también había mucho tráfico de órganos de niños que habían encontrado camionetas con niños como desmembrados, como yo digo, ¿hasta cuánto va a seguir la imbecilidad humana, ¿no? Porque eh, creo que considerarse los seres más inteligentes del planeta y hacer las cosas que hacen, no no, sé. y el problema es que cada vez lo hacen más difícil, cada vez es más caro todo el proceso. Un coyote como mínimo, hoy en día, le cobra a cualquier persona por pasarlo por ese desierto, donde tú no sabes si vas a llegar del otro lado, unos 10,000 o 15,000 dólares. Sí. ¿Te imaginas? Y después de eso, pues confrontarte con la policía fronteriza, ver dónde caes, en qué empleo. Mujeres jóvenes, posiblemente muchos vayan a la prostitución, porque no es difícil imaginarlo. Y eso es lo que yo hablaba de la prostitución, que es uno de los riesgos más importantes, no solamente en Estados Unidos. Yo he leído que cuando empezó la guerra de Ucrania con Ajá, ese fue un Rusia, tema. también a muchas mujeres se las engañaban y después las tenían para ejercer la prostitución. O sea, Sí, en casos de guerra, o sea, eh, ese es el problema, que estamos el, en situaciones bien vulnerables son para los seres humanos. vulnerables y saben que son vulnerables, entonces a cambio de pasarte hacemos tal cosa, hacemos tal otra y los hombres se abusan de esas situaciones, más cuando Sí, yo ven no chicas conocí una situación tan jovencitas. extrema primera mano, ¿verdad? Como yo conocí en la iglesia a estas chicas que ellas lo más que querían era una ciudadanía y casarse, Ujú, fuera con quien fuera. O sea, imagínate tú cómo hay que estar para casarse con quien fuera, ujú. para un poco sentirse más legales. Y como dijimos, no sabemos cómo terminaba ese matrimonio. Pero en España yo recuerdo cuando en los últimos años que fui con mis estudiantes, yo veía muchachas, mujeres jóvenes, pero tan jóvenes, bueno, eran niñas realmente. A ti que te importa el tema de las niñas, ¿verdad? Y el abuso sexual a las niñas, niñas de 13, 14, 15 años, esperando a viejos, Mm. hombres de 60, 70. Obviamente eran prostitutas infantiles, imagínate tú. Y lo primero que hacen es que le quitan el pasaporte, si es que tienen. Si es que Ujú. tienen papeles, se los quitan. ¿Para qué? Para tú depender de ellos todo el tiempo. Tu Claro, movilidad te la reduce. Y eso sí claro. lo vi primera mano. No pude hablar nunca con ninguna de esas chicas,
pero veía muchachitas muy jóvenes, muy bellas, muchas de Europa Central, ¿eh? Que también quedó muy pobre cuando la caída del bloque soviético, mm, y yo veía a esas pobres muchachas y me partía el alma porque eran a veces hasta más jóvenes que mis sobrinas, ujú. y yo las veía en esa situación tan vulnerable, ¿Cómo? esperando frente a un hotel de mala muerte que apareciera un hombre de estos viejos mayores abusivos Ujú, a, a, a tener, a tener placer con ellas, que seguramente las golpearían, seguramente es un sexo forzado. ujú, Entonces, eso es terrible en Europa también. ujú. La situación migrante, como decías muy bien, no solo se limita a Estados Unidos, está el No, escenario de no, Europa. obviamente no es solamente Estados Unidos, acá es migrar, o sea, salir de tu zona y ir a otro lado, ya sea que sea un país con de tu mismo idioma o no sea un país de tu mismo idioma. Y esto es muy antiguo, o sea, el ser humano migró todos desde el origen de la humanidad. Bueno, de hecho, al principio eran nómades, no éramos sedentarios. Exacto. Ujú. Pero bueno, ahora la seriedad es otra. Acá se hizo una novela basada más o menos en el año 1940, cuando vino casi la segunda ola europea acá por la guerra, por lo que sea. Acá se traían chicas rusas y las engañaban, llegaban acá y se hizo una novela que fue muy Argentina, Tierra de Amor y Venganza se llamaba, no hace mucho, y bueno, ella era una chica, la protagonista era una chica rusa, que no solamente, ellos ya sabían toda la historia de la familia, sabían que tenía una hermana un año o dos menor y se la hicieron ir a buscar. Y también para lo mismo, ¿no? Le decían que le mandaba plata y no le mandaban plata a la familia, o sea, ese tráfico De seres de humanos, tal cual. prostitución, El tráfico de seres humanos. Y cuando yo estaba en New Jersey, en la última universidad que enseñé, se habló de ese tema. sí, Y decían, en el backyard de aquí de New Jersey, esto se ve todos los días. Es sí, decir, traen chicas engañadas, ujú, chicas guapas, qué sé yo, la secuestran, la roban, les quitan sus papeles, y la pobre muchacha pues se ve obligada a ser una prostituta ujú. o a ser abusada por un sinnúmero de hombres, seres humanos, humilladas. Y eso es terrible pensar, que hoy en día los seres humanos, como decías muy bien, somos tan insensibles, ¿no? Sí. Que se trafique al ser humano, que se trafique la carne, que se trafique las drogas, que se trafiquen las armas, ¿no? Para unas pocas personas lucrarse de eso y los que están en el medio sufrir las consecuencias. Los dos casos, bueno, ahora hace poquito pasó algo en México también bastante importante con esto de que mataron De la captura del capo. sí, a este señor. Y también te quería comentar que hay tanta gente grosa, como decimos en Argentina, involucrada, como el caso que ¿cómo estaría involucrado el príncipe Andrés? Que el propio hermano lo sacó de príncipe, le quitó todo, ¿no? O sea, ¿cómo se nota que sí algo tenía que ver con este caso de este O señor Epstein. de Epstein, que también la chica que denunció terminó suicidándose, ¿no? No Ajá, solamente se ajá. suicida, Pero que no es este, ni una mujer ni dos, son miles. ujú, Igual que el caso de Harvey Weinstein, que no eran ni una ni dos, eran mujeres en Hollywood y mujeres que intentaban llevar una carrera y él las coartaba. O te acuestas conmigo o te bueno, destruyo tu eso carrera. eso también existió siempre. Sí, Eso sí, sí. sería un poquito como otro tema, pero sí siempre existió. A mí siempre me llamó la atención y sé que no tiene que ver con este tema, de que a las mujeres, a las actrices, como por ejemplo Sharon Stone, se las obligaba, o sea, el cachet de Michael Douglas era casi el triple, pero ella tenía que desnudarse, tenía que esto, tenía que Claro. lo otro.
y tenía que aceptar esas condiciones. Y acá hubo Bueno, otro tema muchas también, pero actrices, vinculado, Marcela, es el tema de la pornografía. sí, Y la pornografía de Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores, y la Europa nórdica también son muy mm, consumidores, usan también a las niñas y no se puede olvidar de eso. mm, Y esas niñas, sabe Dios dónde las consiguieron mm, y como dices, no les dan nada. O mm, sea, hubo una periodista norteamericana, no me acuerdo el nombre ahora, ya me vendrá, que hizo un reportaje muy bueno, Who's Cashing In? mm, ¿Quién está ganándose el dinero? Bueno, ¿quiénes sí, se ganan el dinero? La industria del vídeo, las industrias, las plataformas digitales. Estas mujeres no les pagan nada, mm. van engañadas al set y entonces ahí ellas pueden ser víctimas de más abusos de lo que ellas imaginan, pensando que van a hacer una película. Mira, si en el caso de Marlon Brando violó a esta Exactamente. chica con Ajá. el último... Esa película debería ser prohibida. Yo te soy Claro. sincera, debería ser prohibida porque no puedes decir, ay, no, es que lo hicimos para que ella no, para que fuera más natural, lo hicimos para lo que sea, porque fue un engaño tanto del director como de De él, él, ¿no? ¿no? Y esa mujer quedó Este, traumatizada para sí, siempre. y también se suicidó, o sea, Ajá. ¿hasta qué punto trauman a una mujer? Acá, por ejemplo, em, había un dúo cómico que era Olmedo y Porcel, que ellos grababan películas acá, las chicas, entre comillas, en bikini, pero dicen que para afuera hacían de nuevo las escenas más ligeras de ropa, pero como acá estaba la dictadura, todo, hasta mostrar la bikini estaba bien. Dicen, no sé si es verdad, ¿no? Pero muchas de ellas después dijeron que eran obligadas, que no era que ellas Sí. querían Bueno, hacerlo. y Tenían siempre en el contrato algo que las obligaba. y es que la coacción es una manera de obligarte. Mm, Si a ti, si sabes que estás pobre, si sabes que necesitas trabajar, si encima, en el caso de las migrantes, les quitan los papeles, si encima te secuestran, porque te pueden secuestrar, entonces eso no es siquiera coacción, ¿verdad? Eso es un abuso a todo nivel donde se están cometiendo muchísimos crímenes con estas mujeres, ¿no? Y encima que si Entonces, no conoces el país, no sabes ni a dónde ir a denunciar, no sabes nada, exactamente, no no sabes sabes el el idioma, idioma. tienes miedo de que el proxeneta te mate, porque tienes miedo a eso. Mm. No te atreves por vergüenza a volver a tu país, aunque pudieras, si es que puedes, porque tampoco tienes recursos económicos, porque el dinero no te lo van a dar, la plata no, Mm. no es para ti, Encima ¿no? también hasta fomentan ese tipo de programas en Discovery Human Health, de esos de los 90 días, no sé si vos lo viste. Que hasta hace poco vi uno, yo pensé que ya no estaba más ese programa, una mujer de 65 años, norteamericana, casada con uno de la India de 35. O sea, también es a la inversa ahora, ¿no? Porque como ahora la mujer dice, ¿por qué tiene que ser al revés? Bueno, supuestamente el empoderamiento de la mujer hace que si el hombre lo hace, porque no lo puede hacer una mujer, ¿no? Que me parece Sí. que no No, va por ahí, es no va por absurdo. ahí el empoderamiento, pero bueno, ellos Sí. lo Pero aquí como toman. nos importa, ¿verdad? Las niñas y las niñas en situaciones vulnerables, las niñas en países en vías de desarrollo, que son los países que la gente es más vulnerable Mm. porque eres pobre, Bueno, tienes que pero ahí trabajar en lo que fomentan, yo he sea. visto un caso de una chica de Filipinas, re jovencita, de 20 y el tipo de 60, uno de Estados Unidos, ¿no? Que la fue a buscar, la convenció de que obviamente se conocen en las redes. Claro. Después, bueno, viene todo lo demás. Y ellos tienen 90 días para probar de que se pueden casar, de que qué sé yo, porque casándose, como vos decís, gana la nacionalidad y van llevando a la familia de a poco, ¿no? De todos Mm. los países, de Rusia, de Filipinas. No es un eh, tema global, el tema del tráfico pero ¿cómo sexual. vas a fomentar un programa que haga eso? Fomentar un programa que haga eso, ya directamente, ¿no? Que la gente Exactamente. consuma eso. Em, yo- Bueno, em, como la pornografía infantil que se nutre de eso y la gente la consume.
Imagínate ver niñas teniendo relaciones, es algo que en mi mente no cabe, No. no con una persona mayor ni que voy a sacar o derivar placer de ello. Mm. No cabe en mi mente, ¿no? Que sea una Sí, niña. en Hay una mentes muy película, enfermas, muy enfermas. sí, sí, sí. Tú te has Em, trabajado el tema de los matrimonios desiguales, ¿verdad? De las niñas casadas, que eso también es otro tema global. Pues también estas niñas, estos matrimonios, ¿qué hace un hombre de 40 y pico de años con una niña de 10? mm, Claro, obviamente es un pederastra, no hay otra manera de ponerlo. O sea, y entonces la mujer migrante pobre, estoy leyendo un poco sobre el tema de las minas en China, digo, perdón, en Sudán, que son explotadas por China y Canadá. Y el problema también es que ahí se está dando mucho tipo de abuso con los niños, la mano de obra infantil y también aparentemente con el abuso a la niña sexual. mm, Imagínate tú. Así que sí. esas pobres niñas que a lo mejor vienen de sabe Dios qué aldea en Ujú, África, ¿verdad? ujú. Y llegan, sabe Dios si llegan al pueblito más cerca, porque ese es el proceso de la migración, ¿verdad? El migrante casi siempre va de un pueblito, un lugar, ¿cómo te diría? Más pobre, se moviliza A a una un pueblo, ciudad, sí, más se grande. moviliza a la ciudad y luego se moviliza al extranjero, ¿verdad? Ujú, El historiador Peter Wynne dice que ese es el tránsito que casi todos los migrantes hemos hecho en nuestra vida. ujú, Irnos de nuestra aldea, ¿verdad? Para ponerlo de mm. algún modo, de nuestra aldea al pueblito, del pueblito a la ciudad, de la ciudad al extranjero. Entonces, ¿tú te imaginas a una pobre niña africana en ese ambiente? Entonces, es terrible pensar que todas esas cosas están pasando y están pasando debajo de nuestras narices. Se habla muy poco de ellas y por eso aprecio mucho el interés que tú le das en esta jornada de grito de mujer a este Ujú. tema, tanto del matrimonio infantil como al tema de los migrantes, ¿no? Y al tema de la vulnerabilidad, sobre Cuando en todo de los niños. octubre, este año, el año pasado fue la primera vez que nos dejaron elegir, si se quiere, la temática, ¿no? O sea, estaba barajado este y nos mandaron un correo a las que organizamos eventos, que generalmente es el año que viene está el tema. Nos dijeron que diéramos nuestra opinión sobre si podía ser este tema. Y yo la verdad que dije que sí, que me parecía muy, muy interesante el tema. Habíamos barajado ya muchas temáticas, hay muchas más que tienen que ver y se involucran con la mujer, obviamente, que la idea siempre en mes de marzo es dedicárselo a la mujer en la A la mujer. temática específica que sea. Y bueno, y vos sabés que yo... No sé si es porque tengo buena capacidad o no, pero ya ni bien me dieron el tema en octubre, noviembre, ya pensé qué organizar y yo organicé entrevistas a personas que tenían que ver o que estaban involucradas porque habían sido migrantes o como en el caso tuyo, que si bien lo tuyo no es una migración porque sos de Puerto Pero Rico, pero sos migración es norteamericana. por voluntad, ¿verdad? Claro, pero sí a lo mejor tuviste contacto con todas esas chicas que a lo ¿No? mejor migraron por estudios, a lo mejor no les fue tan bien como pensaban. Yo quiero, porque nos queda muy poquitito, ya nos quedan 8 minutos, que me digas qué consejo le darías a esas mujeres que a lo mejor tienen que salir por una necesidad, que estén preparadas, que sepan el idioma, que tengan un contacto fidedigno del otro lado al país que sea que vaya. ¿Qué consejo Bueno, se les eso puede que has dar? dicho sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que ellas fueran por un trabajo que sepan que ese trabajo realmente existe. El problema es que se las engaña. Ujú. Y también sería ideal que hubieran en sus países de orígenes gente que más que cuando ya saliste, porque ya cuando saliste, ni modo, pero antes de salir, que hubiera organizaciones de apoyo para prepararlas, como Ujú. dice, no, con el idioma, con lo que podría pasar,
con las leyes del otro país, cómo operan, cómo funcionan. Y eso no, yo creo que era lo que hacía esta iglesia mormona, las orientaba ujú, con abogados, ujú, con psicólogos, con todo tipo de personas para orientarlas, ¿no? A que ellas pudieran ir haciendo ese tránsito un poco más fácil de lo que sería en otra situación. Y yo creo, la gente es escéptica con las iglesias, pero yo no, tú sabes que en este momento yo no participo de ninguna iglesia, o sea, no soy miembro activa de ninguna iglesia, pero yo trabajé con muchas iglesias, incluso también católicos, y me doy cuenta que a veces las iglesias son buenas y son necesarias porque, por un lado, tienen esa compasión, esa caridad, y por otro lado, la gente se siente cómoda ujú, de hablarle a una persona que está en la iglesia. ujú, No se sentirían tan cómodas de hablarle a una persona que está en el gobierno. ujú, Pero si estás en la iglesia, se sienten amparados. Eso fue lo que ujú, yo vi con estas chicas salvadoreñas, peruanas y guatemaltecas, ujú, que ellas iban donde nosotros a hablar porque se sentían cómodas, sabían que no las íbamos a echar por la borda, que no íbamos a llamar a migración, que no las íbamos a delatar. ¿Tú me ujú. entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, las iglesias, tanto del país de donde ellas se originan, como Ujú, las iglesias a los países que ellas van, tendrían que tener un rol muy activo en pro de los migrantes, ujú. en pro de los migrantes, para ayudar, para dar servicio, para dar como esa mano que necesitas al principio, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Sí, e incluso, no sé, yo he hablado, ya tenemos un poquito de tiempo, pero yo he preguntado si existen comunidades de mexicanos o de argentinos o de algo que vos decís, bueno, por lo menos me voy a un lugar, deberían. Acá en Argentina, cuando vinieron los españoles, estaba el centro lucense, que creo que era de portugueses, el centro gallego, el centro asturiano, el centro vasco, o sea, cada comunidad tenía un centro acá. Bueno, también en Estados Unidos hay Ujú. organizaciones latinas Porque que también que, apoyan a los que inmigrantes, por ¿no? lo menos sí darían, no sé, vos te acercás ahí, sabes que estás Exactamente. con Ajá. alguien que más o menos conoce el país de donde Y que venís va a tener o... un sentido de compasión, Mm. Marcela, porque lo que yo veo es que cada vez somos menos compasivos. Sí, Y, no. y hace poco estaba viendo en las redes que Gloria Estefan usó su plataforma, ¿verdad?, de ser una persona famosa hablando en pro de los migrantes. Y una mujer hispana le dijo, pero esos son unos ilegales. Y a Ujú, mí me dio tanto coraje porque yo dije, ¿cómo no tienes compasión? Yo ujú, entré legal a Estados Unidos. ujú, ¿Y qué importa? ujú, Un día yo puedo ser desplazada, ujú, estar en una guerra y tirarme, sabe Dios, a aquel país en el mundo, y yo ujú, también voy a ser una sin papeles. ujú. Y Sí, no. tenemos que colocarnos ahí. Tenemos que pensar que cualquiera de Lo nosotros, que mi amigo Iñaki Alegría Cole, ese médico que yo amo tanto, que yo la verdad que me encanta su labor y amo ese amor al prójimo que tiene, él dice que cuando los privilegios cuando los derechos humanos son para unos pocos, no son derechos humanos, son privilegios. Y otra cosa que exactamente. dice hay un escrito de él que comienza que el mismo día que él nació en Barcelona, alguien nacía en Etiopía o alguien nacía en otra parte del mundo y él por nacer en Barcelona tuvo más derechos que este chico solo por haber nacido en Etiopía, o sea, por haber nacido en el lugar incorrecto, digamos, ¿no? Por ejemplo, Entonces, yo, lo que hablábamos, ¿no? Yo soy una inmigrante, vine a Estados ujú, Unidos, me fui a Estados Unidos, mm, pero que con una situación después me doy cuenta, aunque nuestra ciudadanía en Puerto Rico no es igual que la americana, mm, porque o no opera igual, es decir, sí, tenemos menos derechos que el estadounidense, pero sí, cuando voy a Estados Unidos tengo los mismos derechos. ujú, Entonces, cuando voy allá y estas mujeres me decían una tras otra, pero usted entiende, señora, porque usted es ciudadana, usted claro, entiende de lo que yo le hablo. ujú, Usted, claro, yo me doy cuenta cuán importante es la ciudadanía, que debe ser un derecho inalienable del ser humano. ujú, Tener ciudadanía, pertenecer a un lugar, que ese lugar te respete, que ese estado te acoja, que ese estado te guíe y que ujú, ese estado se ocupe de ti. ujú. Claro, tú también teniendo tus responsabilidades Sí, como sí. persona del Estado.
ujú. Pero estas mujeres, esa era la, Lo que bueno, la les canción que importaba, sí, sí, siempre, ellas me sí. decían, pero usted es ciudadana, usted Ujú. entiende de lo que le hablamos, usted es Claro, ciudadana. claro, Porque claro, yo no me podía poner en sus zapatos, no había claro. manera, No había no había manera. manera. Yo llegué con una situación totalmente de privilegios, ellas Ujú. no, Claro. totalmente. Y Bueno, entonces lo que decía tu médico, ¿no? Este mm, médico que admiras tanto, sí, sí. unos Admiro nacemos mucho. con unos privilegios Mm, que a veces no apreciamos del todo. sí, Después fue que yo me di cuenta cuán importante es una ciudadanía. sí, sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias por tu No, hombre, a ti, tiempo. mujer, por convocarme siempre, con un gusto siempre de platicar contigo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de volverte a tener acá en el Arte del Encuentro como grito de mujer en esta ocasión, con una temática que este año se viene bastante linda, lindas entrevistas y bueno, gracias por darme tu tiempo. A ti por llamarme y convocarme. Muchas gracias.